Hola, buenas tardes, maestro, compañeras, compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es Israel de León Martínez, servidor. Les voy a hablar sobre el tema a investigar, pero voy a partir de una breve introducción en la que la Organización Mundial de la Salud estima a escala mundial que 40 millones de niños entre 0 y 14 años de edad sufren maltrato o negligencia. Esto lo cita Clark y Adamet en el 2001. Sin embargo, también hace notar la falta en una definición única. Las definiciones ambiguas y las diferentes disposiciones que en cada país existen para reportar los casos de maltrato o negligencia infantil no permiten hacer comparaciones internacionales. Esto lo cita Netwell en 1999. Algunos trabajos refieren que México no cuenta con un registro nacional de casos de maltrato infantil reportados a las distintas autoridades como son centros de salud, instituciones educativas, protección a la infancia o justicia. Es decir, no hay manera de saber si los casos que se reportan son duplicados en otras instancias. Se tiene presente que solo se llegan al conocimiento de las autoridades los casos más severos. Ejemplo, cuando los niños llegan a hospitales derivado de las lesiones que les infringen los cuidadores o los tutores, cuando los niños desafortunadamente pierden la vida derivado de las lesiones. Todo lo anterior se considera para los expertos de la criminología como la cifra negra. El maltrato infantil debe de prevenirse, detectarse, atenderlo de manera integral en los aspectos médicos, psíquicos y sociales. Los niños generalmente son víctimas pasivas de los adultos, manifestando su victimización primaria con ansiedad, angustia, abatimiento, miedo a que se repita, culpabilidad, etc. Las instituciones que son las encargadas de salvaguardar el bien tutelar de los niños y niñas cometen violencia en cuestiones de mala práctica de la impartición de justicia, lo que vulnera los derechos de las niñas y niños. Los antecedentes son de casos que llegan a instituciones gubernamentales, al área de psicología, donde se investiga la negligencia por parte de los cuidadores, de los padres, de los tutores, donde algunos son resguardados en casas de asistencia temporal derivado de lesiones ocasionados, derivado de que en muchas situaciones las instituciones educativas son las que notifican a las autoridades para que lleven al niño que denuncia violencia sexual, que denuncia maltratos, incluso algunos niños se muestran con cicatrices y cuando se platica con ellos se dice, o más bien ellos te cuentan, que no es la primera vez, que ya ha pasado varias veces. La propuesta de investigación es eh, ver el deterioro cognitivo o la disminución cognitiva que sufren niñas y niños de 8 años de edad en la ciudad de Cancún por violencia intrafamiliar. Esa sería la propuesta de investigación. Investigar cómo la violencia intrafamiliar influye en la disminución cognitiva de niñas y 8 años de edad. Mis objetivos serían los siguientes. Bueno, parto de mi objetivo general, que es analizar si la violencia ejercida en el hogar repercute en la discapacidad cognitiva de niñas y niños. Los objetivos específicos sería demostrar que la violencia tiene repercusiones cognitivas en niñas y niños. También sintetizar que las funciones cognitivas se desarrollan limitadamente a consecuencia de la violencia ejercida por padres, madres, cuidadores, por ambientes hostiles. Mi justificación para mi trabajo de investigación es: la violencia que se genera en la infancia y la adolescencia es distinta, dependiendo del contexto de grupo, la de edad. Esta se representa, o más bien esta se presenta en hogares, escuelas, en vía pública.
y puede provenir de madres, padres, cuidadores y otras figuras de autoridad, lo cual nos lleva a formular una incógnita o a plantearnos una incógnita. ¿Es la violencia algo cultural o algo que se gesta en el hogar? La pregunta anterior permite tener un panorama de los diversos tipos de educación que se viven en México, partiendo de comunidades que se rigen por usos y costumbres, donde actualmente se obtienen las dotes por un infante. ¿Por qué hablo de dotes a cambio de un infante? Anteriormente en el México prehispánico se hablaba o se utilizaba el trueque, se cambiaba el maíz por el trigo por el sorgo por el cacao, pero esta era para alimentarse. En algunas comunidades todavía se sigue esta práctica, pero ¿qué es lo que cambian? Cambian a niños por ganado, por dinero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que es la obligación del Estado proteger a niñas, niños y adolescentes. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el Estado? Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el Estado son todas esas personas que son mayores de edad, estableciendo la mayoría de edad los 18 años. También buscamos identificar a través de la investigación todas estas consecuencias o todas estas secuelas que se tienen. Porque si hablamos de violencia intrafamiliar, también tendríamos que pensar un poquito cómo la plasticidad cerebral se ve disminuida por la violencia, por las agresiones, por los gritos, por los golpes, donde de alguna forma se induce a la niña o al niño a que no opine, a que no hable, lo que va mostrando posteriormente baja autoestima, problemas para entender, comprender, que va disminuyendo la capacidad de entendimiento y con esto se va mermando las funciones ejecutivas, que son las encargadas de planificar, organizar, toma de decisiones, por mencionar algunas. En algunos casos hemos observado niños que tienen 9 años de edad y todavía no saben leer ni escribir. Incluso niños de 8 años que no tienen la motricidad o no cuentan con la motricidad fina desarrollada. Lo que es algo interesante porque estamos observando que no solamente son golpes, sino que existe otro tipo de violencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan excelente tarde.